Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 816 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo de la acción constitucional promovida por Luis Enrique López Coronado contra la Supervisión General del Ministerio Público. El señor Secretario General de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en uso de la palabra, señor Secretario. Gracias, señor presidente. En este amparo figura como acto reclamado la resolución de fecha 8 de septiembre de 2016 que dictó la Supervisión General del Ministerio Público, por medio de la cual se desestimó la denuncia presentada contra el jefe de la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos del Ministerio Público, Estuardo Ernesto Campo Aguilar. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala constituyó un Tribunal Constitucional de Amparo en la sentencia de primer grado de fecha 19 de enero de 2017 consideró: este órgano jurisdiccional constituyó un Tribunal Constitucional de Amparo al hacer el análisis respectivo de las actuaciones, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad impugnada, determina que, siendo el amparo una institución jurídica que protege a las personas respecto a la vulneración de sus derechos constitucionales, se establece que no se evidencia tal violación porque el nombramiento efectuado respecto del agente fiscal de sección se hizo de conformidad con las facultades administrativas que posee la autoridad nominadora y en base a la normativa en materia laboral respectiva. Asimismo, a este órgano jurisdiccional constituido en Tribunal de Amparo no le compete analizar las incidencias dentro de la carpeta judicial del orden penal que se menciona, sino únicamente establecer si hubo una violación a un derecho constitucional, lo cual hasta el momento no se evidencia. Se considera que de existir conformidad amparista debió hacer valer las deficiencias dentro del proceso penal, acudiendo ante el juez contralor de conformidad con el Código Procesal Penal, por lo que no se evidencia la existencia de un agravio susceptible de ser reparado por la vía del amparo. En base a lo indicado, se estima que la protección constitucional solicitada por el postulante debe declararse improcedente sin condenar a costas procesales al amparista, quien actúa en su propio auxilio, dirección y procuración por presumirse buena fe en su actuar. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: se deniega el amparo promovido por Luis Enrique López Coronado, quien actúa en su propio auxilio, dirección y procuración en contra de la Supervisión General del Ministerio Público, por considerado. No se condena al amparista, quien actúa en su propio auxilio, dirección y procuración, por presumirse buena fe en su actuar. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo. Una lectura en ningún documento salvo que para ello cuente con una autorización previa del señor presidente. Deberá completarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo de la vista pública, abogado Luis Enrique López Coronado, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de este máximo Tribunal Constitucional, señor secretario, señores del Ministerio Público y público presente. No obstante que el memorial de apelación ha quedado plasmado los agravios que estimo pertinentes, vale la pena hacer referencia a dos puntos principalmente en esta audiencia. En la sentencia del amparo de
de fecha 19 de enero de 2017, emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido el Tribunal de Amparo, no entra a conocer el fondo del amparo y del motivo por el cual fue planteado. La discusión claramente que los puntos penales se están haciendo valer en un juzgado de naturaleza ordinaria. Sin embargo, lo que me preocupa a mí son dos puntos principales. Haciendo un análisis histórico de mi caso, deseo manifestarles a ustedes que en el 2015 fui investigado, emanaron una orden de aprehensión en mi contra y juzgado por el delito de asociación ilícita, uso de información reservada clasificada y uso de información por un fiscal de sección que no reunía los requisitos legales para hacer dicha investigación y sentarse frente a un juez haciendo una imputación cuando claramente no concurrían los presupuestos legales para su nombramiento. Claro está en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que para ser fiscal de sección se necesitan 5 años de experiencia. Y ese postulado no es negociable ni suprimible a voluntad de las partes. Es un requisito esencial, porque es el requisito que se necesita para que un fiscal tenga experiencia, para que tenga conocimiento. Sin embargo, el motivo de mi queja, cuando fue presentado de una certificación de su juramentación en la que consta que el día que él se sentó y me realizó dicha imputación únicamente tenía 3 años y 8 meses, situación que está debidamente comprobada mediante documentos, no son meras elucubraciones del postulante. Otro punto muy importante es que dentro de la investigación existen otros 3 coimputados, y este señor Estuardo Ernesto Campo Aguilar, en pleno abuso de autoridad, decide nombrar un colaborador eficaz que ya había sido empleado del Ministerio Público y que había sido puesto a disposición de los tribunales en mayo de 2009 y condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de esta ciudad capital por el delito de conspiración, porque probado quedó en la sentencia que sustrajo evidencia material en un proceso donde fallecieron 2 personas en Tejutla, San Marcos. Esto dentro del proceso 0-2034-2009-0001. Eso es lo verdaderamente preocupante, honorables miembros de este Tribunal Constitucional, que una persona que no reúne los requisitos legales para poder optar a dicho nombramiento sea nombrado y en pleno abuso de autoridad constituya a un colaborador eficaz que no tiene ni la idoneidad, ni la legalidad, ni la capacidad. Esto en contraposición con el artículo 152 bis de la Ley contra la Delincuencia Organizada, su inciso A. Ahí es claro, no podrán nombrarse ese tipo de colaboradores eficaces cuando ya han sido condenados. Sin embargo, este señor, en pleno abuso de autoridad, nombra a ese fiscal y entonces, en virtud de los agravios que directa y personalmente soy objeto como consecuencia de esa investigación a todas luces ilegal, presento una queja administrativa en contra de este señor fiscal. Situación que llega en conocimiento a los señores del Ministerio Público, de la Supervisión. No pasa ni siquiera un mes y desestiman mi denuncia. Nunca fui citado, nunca fui entrevistado. En la parte resolutiva, en dicha resolución manifiestan que entrevistaron al denunciado Estuardo Ernesto Campo Aguilar, y que le manifestó que fue nombrado legalmente, y argumentan en su fundamentación el artículo 28 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual adjunté al amparo que hoy motiva esta impugnación. Situación que es risible.
¿Cómo es posible? Ese artículo 28 habla en cuanto a los traslados y aumentos de los empleados, lógico que sí fueron legalmente nombrados, pero este señor en cuestión fue ilegalmente nombrado. Nunca me entrevistaron, nunca requirieron de mi parte que adjuntara algún solo medio probatorio, no obstante que todo lo que yo les estoy manifestando fue presentado de manera documental a dicha denuncia. Y sin embargo, ni un mes después me notifican que dicha denuncia fue desestimada. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, me asiste la razón, me asiste el derecho, pero sobre todo me asiste la justicia para que este recurso de apelación sea declarado por lugar. Para un ciudadano común y corriente como su servidor, ¿qué medio de impugnación hay ante los desmanes, ante las ilegalidades y ante las arbitrariedades que cometen día a día los fiscales del Ministerio Público? Grande fue mi sorpresa que cuando quise impugnar esa resolución, según las reformas que se llevaron a cabo en la Ley Orgánica del Ministerio Público, las decisiones tomadas por los miembros de supervisión no tienen medio de impugnación alguna. Es por eso que me vi obligado a acudir a la vía constitucional. Por eso el día de hoy, honorables magistrados, les pido que al momento de hacer el análisis, no solo de mi intervención, sino de toda la documentación presentada en su oportunidad, puedan evidenciar por qué presenté la queja. La queja es porque ese señor cometió una falta muy grave, el señor Estuardo Ernesto Campo Aguilar, porque a sabiendas que no tenía los requisitos legales indispensables para optar a ese puesto, fue nombrado. ¿A quién protege la supervisión de tribunales? ¿Al que infringió la ley o a quien nombró? ¿O a la supervisión del Ministerio Público? ¿A quién protege? ¿A este señor o a quien nombró a este señor para hacer este tipo de anomalías de las cuales yo fui víctima directamente? Por eso es necesario que hagan un análisis y que vean que en dicho reglamento disciplinario no existe ningún medio de impugnación, ningún medio para poner alto a esas arbitrariedades. Es triste que lo quise hacer por otra vía y me tildaron de miembro de la extrema derecha o del crimen organizado para atentar en contra del orden del Ministerio Público. Es risible, honorables magistrados. Es por ello que solicito que se declare por lugar la presente apelación y se deje sin efecto la resolución emitida en su oportunidad por la supervisión del Ministerio Público de septiembre de 2016. Se les ordene que resuelvan conforme a derecho y que se les condenen costas por su evidente mala fe y parcialidad al resolver en mi contra. Muchas gracias, honorables. Muchas gracias, abogado López Coronado. La audiencia continúa con la intervención de la autoridad denunciada, Supervisión General del Ministerio Público, por medio del supervisor Elder Alberto Ardón Villavicencio, quien actúa con su propio auxilio, y con las abogadas Evelyn Maite Ortiz Moscoso y Carla Benedicta Chuga Ávila, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Con su venia, señores magistrados, la Supervisión General se pronuncia en el siguiente sentido. La resolución de fecha 19 de enero de 2017, proveniente del Juzgado Segundo de Delitos de Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente, está ajustada a derecho.
¿Por qué digo eso? Se pronuncia en el sentido que la Supervisión General actuó de conformidad con la ley. Y es así. Esto porque la Supervisión General recibió la denuncia del señor Luis Enrique López Coronado, procedió a realizar el análisis de conformidad con lo que para el efecto preceptúa el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al realizar el análisis, se procedió a traer a la vista el expediente personal del licenciado Estuardo Ernesto Campo Aguilar. Teniendo a la vista el expediente, se tiene el nombramiento que se hace por parte de la señora fiscal, se hace un traslado temporal del señor Ernesto Campo Aguilar. En ningún momento se le nombra como fiscal de sección. Es decir, entonces, que el apelante no tiene razón en cuanto a que actuó de forma ilegal al no haber sido su nombramiento de conformidad con la ley, puesto que esto se hace dentro de las facultades que la señora fiscal general tiene, en virtud que el artículo 251 de la Constitución Política de la República, el artículo 11, le faculta a la señora fiscal para hacer los traslados correspondientes. Al señor Ernesto Campo Aguilar en ningún momento se le nombra como fiscal de sección, se le traslada temporalmente para cumplir como encargado de esa fiscalía. Se tiene a la vista el oficio en el cual se le notifica al licenciado Campo Aguilar. De esa cuenta, la Supervisión General hace el análisis y establece que no hay ilegalidad alguna en cuanto al traslado que se realizó. Aunado a eso, se analiza de la denuncia todos los hechos relatados por el denunciante administrativo. En ese momento se toma en cuenta que todos los hechos denunciados devienen de un proceso penal. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Supervisión General tiene competencia exclusiva para conocer de las faltas administrativas cometidas por los trabajadores del Ministerio Público. Es decir, entonces, que teniendo un órgano jurisdiccional contralor, debió el denunciante administrativo acudir a esa guía a hacer valer sus derechos con el objeto de ser garantizado algún derecho que resultara violentado por el licenciado Estuardo Ernesto Campo Aguilar. La Supervisión General no entra a conocer ese punto, toda vez que son cuestiones procesales que se deben resolver en la vía ordinaria. Nunca se le faculta a la Supervisión General para conocer de resoluciones de orden jurisdiccional y revisar el actuar de los jueces. Es en ese sentido entonces que el 8 de septiembre de 2016 se procede a emitir la resolución a través de la cual se le hace saber los motivos por los cuales se le está desestimando. Se hizo la salvedad que se entrevistó al licenciado Campo Aguilar porque fue una de las investigaciones que se hicieron. Esto, como ya lo manifesté, de conformidad con el artículo 65 que faculta a la Supervisión General para desestimar dentro de los 2 días de recibida la denuncia, sin que esto signifique que la Supervisión General no haya realizado investigación alguna. En esos 2 días del análisis de la denuncia y de la investigación realizada, se determina entonces que no hay falta administrativa, por lo que no habiendo falta administrativa, se procede a su desestimación. Esto siempre dentro del marco de la ley. Por lo tanto, entonces, no tiene razón el apelante al decir que le violentamos un derecho, porque todo estuvo fundamentado en la ley. De ninguna manera se violentó garantía constitucional alguna. Él mismo ha manifestado que se le notificó la resolución a través de la cual se desestima la denuncia. Esto es lo que procede de conformidad con la ley. Por eso digo que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de
primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, debe quedar firme al rechazarse el recurso de apelación, toda vez que se manifiesta en cuanto a que no hay ninguna ilegalidad en el actuar del licenciado Eduardo Ernesto Campo Aguilar. Asimismo, que no hay ninguna ilegalidad al haber desestimado actos que no constituyen falta administrativa, sino son de orden procesal ordinario que se deben hacer valer en esa misma vía. Esta supervisión general no le ha causado agravio al señor apelante por haber emitido esa resolución. Que la resolución sea adversa al apelante no significa en ningún momento que se le hayan violentado garantías constitucionales. Esta misma honorable Corte de Constitucionalidad se ha manifestado en ese sentido, indicando entonces que por ser adversa una resolución, siempre y cuando esté apegada a derecho, no se han de admitir violaciones a garantías constitucionales. En ese sentido, la Supervisión General solicita se declare sin lugar el recurso de apelación y se deje firme la sentencia que viene del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Gracias. Muchas gracias, abogada Chiva Ávila. Finaliza la presente audiencia con la intervención de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, la disposición del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley, en acuerdo a sus actuaciones en los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. El acatamiento de dichos principios en observancia al mandato constitucional citado, en el presente caso esta representación, se pronuncia en el sentido que comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo a primer grado en sentencia de 19 de enero de este año, al haber denegado el amparo promovido por el señor Luis Enrique López Coronado en contra de la Supervisión General del Ministerio Público, atendiendo lo siguiente. Constituye el acto reclamado en esta acción la resolución de la Supervisión General de fecha 8 de septiembre del año pasado que desestimó la denuncia presentada por el Royal Parista en contra del licenciado Eduardo Ernesto Campo Aguilar. Sin embargo, el Ministerio Público advierte de la lectura y el estudio de la secuencia procesal que la autoridad impugnada ha actuado en cumplimiento de la normativa aplicable al caso concreto y dentro de las facultades que la ley le competen, toda vez que hizo las averiguaciones correspondientes para luego arribar a la conclusión que hoy se conoce en esta acción, la cual, dicho sea de paso, no constituye instancia revisora de las actuaciones de las autoridades administrativas. Porque, como manifestó mi antecesora en el uso de la palabra, el hecho de que una resolución sea adversa a los intereses del amparista no le habilita la interposición de una tercera acción. En efecto, como se mencionó, también lo denunciado por el postulante carece de asidero legal, toda vez que ha quedado establecido acá que el licenciado Campo Aguilar asumió el puesto por un nombramiento temporal que hizo la señora Fiscal General de la República, también dentro del marco de las potestades que la ley le confiere, y que este fue con carácter temporal. Como manifestó ya la Supervisión General, no se trató de un ascenso, sino más bien de un traslado de forma temporal, de manera que lo actuado por el fiscal dentro de dicho proceso no puede causar agravio al no caer en ilegalidades, toda vez que el nombramiento está ajustado a derecho. Es importante señalar también, en cuanto al cuestionamiento que realiza el postulante del colaborador eficaz, que aquel fue un convenio que llevó una serie de etapas y que necesitó la aprobación del juez contralor. En ese sentido, el postulante pudo y debió atacar la resolución del juez que lo admitió y no cuestionar la actuación del fiscal, porque finalmente quien asumió la decisión fue el juzgador y no es el Tribunal Constitucional quien debe conocer o resolver las incidencias que se dan dentro de los procesos que se ventilan en la jurisdicción
ordinaria porque ello está vedado conforme la norma suprema. En ese sentido, siendo que no existe agravio, el Ministerio Público invoca entonces la doctrina sentada por esta honorable Corte, en el sentido de que el amparo no es ni debe constituirse en instancia revisora de lo resuelto, sobre todo cuando las autoridades, en este caso administrativas, han actuado conforme a las facultades que les son propias con apego a la normativa aplicable y también en aquella que se ha sentado en cuanto a que sin agravio no es procedente el amparo, por cuanto es un elemento esencial para su procedencia. Doctrina que se aplica perfectamente al caso que hoy nos ocupa. En conclusión, el Ministerio solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por el postulante, que se confirme la sentencia que se conoce en este tribunal y que como consecuencia se niegue el amparo promovido, emitiendo las restantes declaraciones que el derecho correspondan en lo relativo a la condena en costos y la imposición de la multa respectiva, tal y como lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Salomona Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.